Doro, muchas artistas y muchos artistas, conjuntamente ellos construyeron una muestra de los artistas que estamos representando el paraíso también, así que promoción nuestra de noches. Yo soy Guillermo Pucci, Guillo Pucci. Mis padres son Teresa Stella Juárez y Oscar Pucci. La casa esta en la que estoy viviendo ahora era la casa de mis padres, que es una pequeña parte de lo que era la casa de mi abuelo, de mis abuelos. Mi vieja, hija de argentinos, mi viejo, hijo de mi abuelo italiano, que se vino de aventura a América, a la Argentina, y se quedó aquí estuvo en Tucumán y en Salta. Bueno, a ver, empiezo. Tanto la parte materna como la parte paterna vienen de Polonia. Bueno, la familia de mi padre se instaló en Colonia Dora. Tampoco sé cómo, no hay datos como de un país como Polonia, totalmente frío, fuera una zona tórrida, como es Colonia Dora en Santiago del Estero. Vinieron a la Argentina en busca de mejores horizontes, porque allá a los judíos los metían en los guetos, y pasaban, que los llaman pogrom, porque pasaban los cosacos, los soldados, y cortaban la cabeza, no les interesaba, solamente que sea judío. Así se desarrolla mi vida. Mi madre falleció cuando yo tenía 7 años. Fui criado por primeras instancias por una cuñada de mi papá. En el año 49, en Rosario de la Frontera, exactamente en el Hotel Termas de Rosario de la Frontera. Mi padre en ese momento trabajaba en el hotel, era gerente del Hotel Termas, una época floreciente de ese hotel. Bueno, yo a los 3 años se produjo un festival aéreo en el aeroclub que quedaba muy cerca de ahí. Y mi madre me descubrió, yo estaba a los 3 años tirado en el piso dibujando los aviones, los paracaídas. Así que desde ahí empecé, de ahí empezó mi afición, mi vocación por el dibujo. De hecho, las grandes fortunas de Buenos Aires iban a veranear, no a veranear, a darse baños en julio, normalmente. Y bueno, nosotros, mi hermana y yo, éramos los mimados de los clientes del hotel y teníamos un cuarto llenísimo de juguetes para nosotros y teníamos los mejores lápices de colores y teníamos trenes eléctricos y todo lo que se nos pudiera ocurrir. ¿Por qué nos traían esos clientes? Que llegaban a Rosario de la Frontera en tren, ahí los esperaban los automóviles del hotel y los traían a darse los baños. Claro, termina con mi vieja, que mi vieja era la jefa de mucamas del hotel, digamos la gobernanta se le llamaba en ese momento. Mi familia, mi papá es de Jujuy. Él vino muy joven a través de la construcción como albañil y mi madre es salteña. Bueno, crecimos, después mi tata se hace empleado ceramista, o sea, obrero ceramista allá en la Salteña. Y de ahí es que
como vivíamos ahí en el predio de la fábrica, tenías contacto con lo que sería el barro crudo, o sea, la arcilla. Lo ponían a secar y bueno, ahí jugábamos, modelando, hasta comiendo, porque es que es salada. Es una infancia así linda, como toda la época esa, los juegos, los juguetes te los inventaba. Te decía que venía de dos partes. Uno que aquí donde estamos casi al frente de lo que era la Escuela de Bellas Artes de Salta. Casi al frente, así que la tenía cruzando la calle. Ya se transforma en terciario y ya era especialidades, pintura, escultura, grabado y dibujo. Pero antes no, antes salías de profesor nacional de dibujo. Y por otro lado, una tía, abuela, Ligul, pintaba. Y de ahí, bueno, viene esto de pintar. Pero se trabajaba mucho y hacían muchos concursos, había mucho teatro. Y bueno, a partir de ahí estaba Clotilde Pites en la escuela, que lleva la escuela Urquiza, que hacíamos expresión corporal, había mucha expresión plástica en lo que era jardín, en lo que eran los primeros años, y bueno, ahí me fui metiendo, me fue gustando mucho. Con todo lo que eran los golpes militares, Onganía, Lanús, después el más terrorífico del 76. Bueno, iba haciendo la escuela, trabajando, porque yo empecé a trabajar a los 20 años como dibujante técnico, porque había ido a la escuela técnica 3 años y después me recibo en el Colegio Nacional. Y a mí siempre me quedó en la idea, en la cabeza, cómo que fue tema de tratamiento psicológico, de saber cómo hubiera sido la vida si mi madre hubiera vivido, ¿sí? Porque nunca ese pensamiento que se te forma a vos para saber cómo hubiera sido, qué hubiera cambiado, cómo hubiera sido yo. Y esas cosas siempre te quedan dando vuelta en la cabeza. Por eso en la muestra que estamos organizando, que vamos a exponer, yo estoy haciendo un trabajo con fotos antiguas sobre mi madre. Yo ya había empezado a hacer un trabajo sobre las fotos familiares en un momento. Expuse la foto, hice las copias, expuse la foto 2 o 3 veces. Pero después, cuando seguí revolviendo en el álbum familiar, no me sentía yo con ánimo para seguirme. Me dolía ver la foto, ver la familia, los recuerdos esos en la mente. Yo estudio para Marino Mercante, me recibo de oficial de Marina Mercante, navego, luego vuelvo a Salta. Ahí es cuando entro en la Escuela de Bellas Artes, allá por los 80. Y ahí empieza, digamos, mi carrera profesional como artista. De hecho, que yo dibujé toda mi vida, pero ya dibujando profesionalmente, lo hice en la Escuela de Bellas Artes. Y ahí descubrí el grabado, que es otro de mis grandes amores, el grabado en madera, la xilografía. En esa época circulaba mucho el cómic, la historieta. Y me acuerdo de Nippur de Lagasse,
Las revistas eran el Tony, D'Artagnan, los personajes de esa época eran Nippur, el Jacques Corot, el Cowboy, bueno, aparte de las clásicas de Patoruzú y todo, Patoruzú, todo. Y me gustaba reproducirlas, como hacían después los chicos con la manga japonesa, ¿viste? Entonces uno... Y salían con facilidad, entonces tenías como cierta aprendizaje. Y así a través de conocidos nos enteramos de la escuela y yo a la par hacía la ingeniería en la UNSA, que no tuve más de primer año, ¿no? O sea, si habré estado 2 años estudiando, mucho, porque cuando estaba en la escuela pensaba en el práctico, cuando estaba en la universidad dibujaba, o sea, había que decidirse. Y me decidí, me sirvió mucho también el hecho de ir a la colimba. Me tocó la Marina, entonces fui lejos. Vine ya decidido a dedicarme al arte. Bueno, y yo en ese momento, cuando me botan de vivienda, mi esposa estaba embarazada de mi primer hija. Mi viejo me dice, mira, yo tengo contacto, y bueno, entro a laburar en la policía de agente raso. Y sale una resolución, una cosa así, de que todos los que tengan secundario tienen que ir a la escuela de policía. En la escuela de policía, todos los que teníamos que hacer 1 año y nos recibíamos de oficiales. Ahí no era que te preguntaban, ahí era que tenías que hacerlo. Bueno, después de un tiempito de estar como policía raso en Quijano, yo trabajaba en Quijano, ella aprovechaba, tenía que hacer control en el matadero. Y ahí me iba con papel, lápiz y hacía bocetos de la carneada de las vacas, de las reses. A nivel personal era una cosa que había que seguir para adelante. Entraba, ¿a qué hora entraba? A 6:30 de la mañana, tenía que tomar mi ómnibus aquí a las 5:30. Yo soy hijo único. Mi padre, bueno, falleció mi madre y mi padre cuando se casó con mi tía no quiso tener hijos. Se ocupó de criarme a mí, que bastante malcriado salí. Y es así, porque hice cada barrabasada, eso mejor no lo cuento. Mi padre, que era un judío progresista, no fue profesante, no fue ortodoxo, tuve la suerte de que él estuviera metido mucho en el ambiente cultural. Él, como le gustaba dibujar, era ayudante de escenografía en un teatro que hay en Buenos Aires, todavía está el Teatro IF. Íbamos al teatro, íbamos al cine. Él estuvo metido en una productora cinematográfica que hizo 2 películas, donde la productora ponía la plata, que era Los Inundados, de Birri, famosa película prohibida por todos los procesos habidos y por haber, y Dar la cara, con un libro de David Viñas. Pasé por el dibujo, que es una cosa que también me gustaba en una época, la gente decía que era buen dibujante, y terminé anclado en la fotografía, que siempre me gustó,
Nunca hice cursos formales de fotografía, siempre fui autodidacta. Y yo me fui metiendo en eso. Y con la fotografía, como te decía, con la cámara esa, hacía las fotos de tipo familiar, de hobby, nada importante. Nos juntamos en un momento con un amigo del barrio que le gustaba la foto y era constructor. Entonces nosotros teníamos una casa con un asador en la azotea y yo pedí permiso para construir ahí un laboratorio de fotos. Y así empezamos. Diría que el primer trabajo profesional, entre comillas, era que nosotros íbamos en las noches de verano íbamos al Teatro Caminito en La Boca. Y sacamos fotos a los artistas que estaban actuando. Volvíamos a la casa, hacíamos todo el proceso de revelado, ampliábamos la foto en un tamaño de 18 por 24. Las fotos no eran de excelencia porque recién empezamos y a la noche siguiente volvíamos al Teatro Caminito a ver si podíamos vender las fotos. Algunas fotos hemos vendido, otras no, porque no estábamos contratados para nada, pero diría que ese fue el primer trabajo. La xilografía es hendir un taco de madera con una herramienta, con una gubia. Entonces eso te hace un hueco grabado, digamos, ¿va? Los blancos son lo que vos grabás en profundidad y los negros son los que quedan en superficie. Elegí la xilografía por dos cosas. Una, porque tengo un amor desde la niñez por la madera. Si alguna vez tuve una vocación importante cuando era chico, era ser carpintero. Y otra de mis vocaciones importantes fue el dibujo. Entonces, una forma de unir las dos cosas fue la xilografía. Me enamoré por la sensualidad que tiene la madera al trabajarla, por el olor de la madera, por lo que tiene de impronta, lo que tiene de misterioso. Se pasa con una prensa, con un papel, y se produce la copia, que es la resultante de ese grabado. Claro, volví a Salta, me casé, y estando trabajando acá, me encontré con Miro Barraza, con la Escuela de Bellas Artes, y se me ocurrió empezar a hacer la carrera ya grande. Ya tenía alrededor de 30 años cuando empecé la Escuela de Bellas Artes. Y bueno, ahí descubrí, gracias a Alejandro de la Cruz fundamentalmente, el grabado. Y empecé a trabajar muchísimo con grabado. Pues me enamoró el lenguaje de la madera. Entonces trabajé en ese sentido, ¿no? Yo no hacía todo el grabado en metal, no. A mí me interesó la xilografía como elemento de lenguaje. Después, cuando me vine a Salta ya a quedarme, no, ya trabajaba como empleado en la bodega Los Parrales, en el frigorífico Arenal. Era una vida de empleado pobre, digamos. Todos íbamos a la escuela en ese momento. Santiago, Isidoro no, porque Isidoro no venía, no era salteño, venía de Buenos Aires, pero también estaba conectado con la Secretaría, con la Dirección de Cultura, con los museos, así que ahí nació esa amistad nuestra de tantos años. Cuando vos lo nombras así, que son los cactus y la ciudad de Quilmes, se quedan rascando la cabeza. La zona de los Calchaquíes, claro, el Valle de Calchaquí. El Calchaquí está como para Tastil, Santa Rosa de Tastil, está parado San Antonio de los Cobres, entonces el Calchaquí con la parte de la Puna, Atacama, el Calchaquí atacameño le dicen, y el Calchaquí parado de Cachi, el Calchaquí puro, que tengo ahí abajo, te voy a mostrar después una visión así de la recta de Tintín. Y bueno, siempre el objetivo fue caminar la historia nuestra, ¿no?
Acá, por ejemplo, este es el paisaje nuestro, el noroeste, lo ancestral que tenemos como herencia. Tiene una visión geométrica. La generación del Huipala se llama y la visión del paisaje mirado más figurativamente, más realistamente. En la época de la represión, me acuerdo, hacíamos murales en las villas y Ramón nos colgaban, por supuesto, de los cables con la luz y con un equipo así portátil, recitaban, nosotros pintábamos, los chicos de Niebla hacían recitales, ¿viste? Música, y después salíamos a las chapas porque ya nos corrían, pues. Después me pasan a la escuela de policía como instructor y renuncio en el 82. Porque inclusive cuando quería participar de algún concurso que he participado, en ese momento, en esos 2, 3 años quizá, había que pedir autorización y entonces iba a mi jefe inmediato, al que seguía, entonces cuando ya tenía la autorización, ya había pasado medio año del concurso. Y 83, una explosión con la democracia, y ahí saco mis 2 primeros premios, que no son primeros, sino mis 2 segundos premios, el de la provincia y el del Banco del Noroeste. Me nombran como director del Museo de la Ciudad. Entonces dejo el Museo Arias Rengel y voy de director del Museo de la Ciudad. Ahí estoy 3 años. Siempre hemos compartido un montón de muestras. Ya cuando veamos las fotos los vas a ver a ellos siempre participando. Con Santiago Rodríguez, por ejemplo, hemos empezado la escuela juntos. ¿Sabe qué pasa? Nosotros sacamos monocromo. En una época el color todavía no se utilizaba. Se utilizaban 2 películas, el blanco y negro y la diapositiva. El color entró después. El blanco y negro lo hacíamos nosotros. Cuando sacábamos en slide, en diapositiva,
Eso había que mandarlo a Europa o a Panamá y tardaba como 2 a 3 meses venir de vuelta la diapositiva. Logré ingresar en la administración pública, en el Museo de Bellas Artes, hoy Casa de Rengel, y ahí me quedé. Y ahí seguí. El FIACA me retaba siempre cuando me pasó un periodo grande, un periodo de casi 10 años que estuve sin hacer, y Alberto Klix, el FIACA, me rotaba, se enojaba mucho, decía, ¿qué te pasa? ¿Por qué no haces? Y bueno, fue un momento de seca y volví. La pintura sí ha sido siempre permanente estando ahí. Al revés de ahora que estoy lanzándome más a la escultura. Una coherencia así entre comillas, ¿no? Una coherencia formal entre lo que es la pintura, la escultura y el dibujo. Como son lenguajes tan diferentes, cuesta. No, entiendo que la honestidad en tu visión artística no pasa tanto por que hagas igual forma en pintura, dibujo y escultura, sino en la forma en que vos te acercás a la obra. Y hasta que llegamos que ahora ya como que no me importa, yo lo hago lo que siento, como sale, no te cuestionás esa relación entre las tres. Estudié óptica, fui a la universidad y tenía problemas con un profesor, entonces después me pasé a un colegio técnico y me recibí de experto en óptica. Yo soy una persona que con mis ansiedades y mis nervios no sirvo para estar 8 horas clavado en un negocio. Entonces salgo, voy para acá, voy para allá, me voy al café. Entonces no funcionó. Yo ya estaba casado con una mujer salteña y me propusieron venirme a Salta. Y me vine a Salta con el negocio de óptica que estaba en la calle Urquiza, enfrente al Collero Siria, enfrente a la Talabartería Barquín. Y ahí quedé. Hice todos los trabajos de fotos, ¿no? Hice cumpleaños, casamiento, bautismo, festivales de danza, a las modelos para algún tipo de book. Viendo que no tenía absolutamente nada de trabajo, me presenté en la Casa de la Cultura, estaba el director Ramiro Peñalba, era la época del proceso. En los 80 fue un cambio muy importante porque ya empiezo a participar como profesional con los 2 premios del 83 y en los 80, casi a finales de la década, he estado sin pintar como un año, algo más de un año, en blanco. No podía, tenía un laburo a medias y nada. Ahí tuve la oportunidad de irme a Buenos Aires
hacer un curso de restauración con Domingo Telechea, que en ese momento, cuando estábamos haciendo el curso, fue que trajeron el cadáver de Eva Perón a la Argentina de vuelta. Y fue Domingo Telechea el que hizo la restauración del cuerpo de la Eva Perón. Claro, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué? ¿Para qué? Y bueno, pero uno es inconsciente y sigue, insiste, sigue pintando. Es muy divertido porque la muestra se llama Baco en el Bazar, objetos intervenidos. Es decir, yo ando por los bazares, por los chinos, por los que antes se llamaban todo por dos, buscando objetos pregnantes. Cuando yo le encuentro el objeto, imagino la actitud del muñeco y ahí trabajo con corchos, son objetos comprados en bazar, todos. Y a esos objetos yo les doy vida con mis muñecos, con mis hombrecitos, que son esculturas, en realidad en corcho. Es muy divertido trabajar. No, me encanta porque da la textura de piel, es hermoso como elemento para trabajar cuerpos humanos. Por eso están desnudos, por eso los voy trabajando así, son muy humanos. Y bueno, una situación es, por ejemplo, los toros. Yo colecciono toros, pero estos toros se me ocurrió usarlos como bueyes, tirando un carro de uvas de la vendimia. Entonces los toros son comprados en el bazar. El carro es comprado en el bazar, al menos como base, y las uvas son compradas en el bazar. Es decir, todo es así. Yo veo el disparador, esto me dispara. Esto es un cajoncito de cerveza paceña de ofrenda. Esta carretilla es otro objeto de ofrenda, que se llama ofrenda del Calvario. Y esa carretilla a mí me dispara los muñecos. Esa obra se va a llamar La pasajera de la carretilla. Y el albañil va a ir a construir, la mina lo va a acompañar, va a haber otro personaje por allá, todo así, pero siempre parte del objeto. Venía en el colectivo y veía los reflejos así sueltos. Y por supuesto el color no es de acá, pero es la base, es la misma tierra. Y
Entonces venís y manchás la idea. Y después ya es una cuestión de buscar la tensión interna, el ritmo, que es lo que me dejó la incursión así en la geometría, en la abstracción de los cactus. Lo terroso, el color, en el caso tanto la pátina de la escultura como el color de la pintura, hay una relación. Los óxidos, los rojos, marrones, negros. Y bueno, y ahí surge lo que sería como un sincretismo entre la religión católica que trajeron los españoles y la religión nuestra, desde la pacheta hasta las crucifixiones. En las esculturas, por ejemplo, las pátinas que estamos haciendo, la madera está trabajada como el Cristo del Milagro, o sea, la madera, el estucado y el pintado. Voy a decir que relacionar, bueno, es decir, no tengo una visión así dicotómica, que una cosa es una mejor que la otra, sino que hay como, la realidad nos muestra que hay un sincretismo, una mezcla, y eso es lo que es la pintura en sí. Si vos ves acá, hay mucha más visión de lo etéreo, del cielo, aunque la misma color o ritmo de la tierra, del cerro, se repita. El paisaje lo tomo con ese sentido, como una búsqueda espiritual, algo cósmico. Entonces nos relacionamos por cuestiones laborales. Yo les hacía fotos, o iba a las inauguraciones, o en su momento pedíamos en la casa de Adrián Rengel para hacer las muestras. Hacíamos las muestras nuestras, las colectivas, y yo también fui una especie de gestor cultural, porque yo traía muchas exposiciones de afuera, ¿sí? Mucha gente, no sé si mucha gente que viniera a dar cursos, pero sí muchas exposiciones de afuera. Digamos, siempre nos encontramos, siempre charlamos, y llegó un momento que nos hicimos más unidos, y hace unos 5 años, 6 años, empecé a preguntarle si no quería que nos hiciéramos una especie de grupo para mostrar lo que hacíamos y lo que seguimos haciendo ahora, ¿sí? Ahora. Y nos propusimos eso. Y a Alberto Leseche, por ejemplo, lo redescubrió la gente joven como dibujante. Una cosa que él ya tenía, un oficio, un trabajo grande hecho, muy buen dibujante. En todos lados. Nosotros nos sentamos, sabemos que tal amigo está con un problema de salud o con otro problema, preguntamos, pero no es el tema de conversación en la mesa. O nos juntamos para pergeñar algo y nos juntamos para comer unas empanadas, o a ver qué podemos hacer y en qué espacio, o nos juntamos a comer, a matarnos de risa. Y bueno, y es cuando voy a Buenos Aires, hago este curso, visito galerías, museos, y bueno, ahí empiezo de nuevo a laburar, pero ya con una pintura más sintética, más abstracta. Hasta que, bueno, llego a esto que estoy haciendo ahora. Inicialmente y hasta los 80, como te decía, pintaba figurativo social, y después se va haciendo una síntesis donde desaparece el hombre y queda lo que hace el hombre, o queda el hombre como
como una línea, como un plano, que tiene la expresión según el color, la textura, que son a lo que llamo ciudades, a lo que llamo esas ciudades interiores. Todos los maestros, aunque no hayan sido profesores míos, los que han estado en Salta, todos han sido maestros míos, porque de todos he visto, he aprendido, he querido. A mí me enviaron a la Dirección de Patrimonio y ahí me enteré que estaba el Museo de Vespucio cerrado, un museo muy lindo, paleontológico, cerrado, y no había quien lo trabaje. Entonces decidí irme para allá y armé el que hoy es el Museo del Petróleo. Costó bastante porque no había medios. Me jubilé y empecé de nuevo con esta historia del arte. Retomé. Pero con la obra no, la obra, salvo este bache, porque no se daba el lugar, la situación y demás, pero sin embargo yo, durante todos estos 10 años que estuve por allá, estuve viendo, trabajando, investigando la vida de los aborígenes, de los primitivos, y de eso salió la serie que empecé cuando volví. Claro, pues yo desconocía, como la mayoría de la gente desconoce totalmente cómo es la vida del aborigen, cómo es su idiosincrasia, cómo es su forma de actuar, de relacionarse y demás, y ellos son muy alegres. De los diablos, de la diablada, soy un enamorado del carnaval. Me gusta mucho la máscara también, tengo un amor por la máscara, entonces eso hace que me atraiga toda esta cosa de la mezcla de las procesiones, de las fiestas patronales con el diablo, la diablada, esa integración de lo pagano y lo religioso. Y de todo eso fui armando esta serie que se llamó Hijuelas, que significa lunas. Esto está retocado 3 veces en distintas épocas. No es que terminás hoy y de acá a 2 años venía, lo vuelvo a tocar. Hay otros que dicen, no, lo que quiero hacer lo hago en el próximo. Me costó al principio, porque el acrílico tiene toda materia tiene sus cualidades, entonces esto le cuesta el espesor, la textura, se hace transparente como una acuarela. Hasta que, bueno, mezclando con otros materiales como el gesso u otra base, se va logrando una pastosidad que responde a lo que uno quiere hacer. Y algo que la gente no tiene en cuenta es el estado de ánimo de los artistas, o de la gente en general, porque vos no, en todas las épocas no podés hacer exactamente lo mismo. Utilizo los medios técnicos que hay a mano para hacer lo que me interesa hacer. En principio renegaba de lo digital, pero bueno, hay que entrar en el tema del digital. No soy una persona que está con la fotografía en la computadora
7 horas sacando una cosa y poniendo otra. Yo considero que la foto es la foto. Puedo retocar alguna pelucita que haya salido. Puedo hacer un recorte en la foto, pero eso de estar sentado, saco de acá, pongo allá, esto pinto de color, esto lo dejo así, conmigo no va. Cuando estás muy metido en una obra, que terminás, qué sé yo, 2 de la mañana, 3 de la mañana, y te vas, y como que seguís pintando en el sueño. Y al otro día solucionás algo que como que faltaba, sí hay como una especie de continuidad, no todo, ¿no? Pero hay obras que te carcomen más, se te meten. Es difícil elegir. Hay obras que uno no las quiere ni vender, ni regalar, nada. Hay obras que han pedido, digamos, ser compradas, pero no me quiero desprender porque como que representan una época, una mirada, que vos a la larga va sumando todo ese estado. Y creo que todos tenemos así cariño con algo que hemos producido en determinado momento. Que cuesta contar una pintura, hay que verla. Todo artista hace en la intencionalidad del diálogo con el otro. O sea, como que no tiene sentido si vos pintás y lo dejás acá amontonado sin mostrar. Puede ser mayor o menor frecuencia esa visibilidad, pero creo que la obra tiene sentido cuando es observada por otro, cuando es hasta criticada o aceptada. Yo creo que es emocional, sobre todo en una cuestión así de subjetividad, que vos por alguna razón te sentís muy identificado con esa obra, más allá del análisis plástico, racional que uno puede hacer, sí, porque fue el inicio de determinada época, es lo emocional. Nosotros estamos muy construidos por lo emocional, todo artista, más allá que alguien crea que es muy racional, aún así lo subjetivo, lo vivencial está ahí, está plasmado en lo que hace. No, es que nos juntamos en casa, generalmente en la casa de Isidoro, en la casa de Santiago, en la casa de Guillo, en mi casa, y vemos la obra que están haciendo, decimos, che, qué lindo esto, pero ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no haces esto otro? ¿No te convendría hacer tal cosa? Pero dentro de lo suyo, ¿no? Sin intervenir. No, creo que en mi vida fue bastante pareja, digamos, no, sin sobresaltos, sin cosas detrás. Trabajé siempre. Trabajé en esto siempre. En el arte toda mi vida. Perdurar en el arte ya es todo un sacrificio. Hay un montón de gente que vive en el submundo del arte. Como nunca fui un tipo adinerado y todo lo que tengo de dinero lo invertía en comprar libros, música o traer gente a hacer exposiciones y todo ese tipo de cosas, compraba cámaras y cuando necesitaba guita la vendía y después compraba otra. Con la foto me pasa que veo la foto cuando no llevo la cámara de fotos. Es decir, paso por un lugar y digo, ¿cómo no traje la cámara de fotos para fotografiar esto? No sé si la foto va a ser interesante luego de la toma, pero sí me llama la atención el espacio de eso. Y claro, después paso y el objeto ya no está, la casa ya no está tampoco en las condiciones que la había visto. Eso sí me pasa, andar así en la cámara y mirando, y algo me llama la atención, digo, esto es para fotografiar. Vos decís, ¿qué es? No sé qué es, pero me gusta. Lo mismo pasa con la pintura, cuando te preguntan, ¿pero qué quisiste hacer? Y es lo mismo que la pintura, no quieras entenderlo, o sea, ¿te gustó, no te gustó, lo sentí, no lo sentí? A mí que me expliquen todo cómo está construido determinada melodía, determinada música, no me sirve, o sea, me emocionó o no me emocionó, nada más. Por lo general soy como más nocturno.
Es por la gimnasia de que vos salías de trabajar y venías y tenías un espacio y trabajabas más de noche. Después iba ya analizando durante los espacios del día que tenía y ir retocando, avanzando en la obra. Y bueno, más de 30 años en ese ritmo te queda la gimnasia y soy más cuando plasma la obra de noche. El día sirve para ir definiendo, construyendo, desconstruyendo, ya más racional, pero creo que la soltura así total, todo emocional es en la noche. En cuanto a los matices del color o del gesto, de la pincelada, ahí ya como no es tan común. A veces me acuerdo que decíamos que alguna pincelada a veces una caricia o una cachetada. Yo soy ateo, socialista, y yo creo en la gente, en el hombre, en las personas. Entonces, mi relación en la pintura es eso. Aunque no lo represente figurativamente, pero lo expreso con todas sus sensaciones y sentimientos. Vamos a los renacentistas, si querés, por ejemplo, Leonardo. ¿Te referís a eso? Es Leonardo. Un genio. Es Leonardo. No es que alguien le agarró la mano a Leonardo. Son horas, tiempo que uno de 24 horas, 25 laburando, que te hacen hacer eso. Sí, se le pone blanco encima y se empieza de nuevo. De todas maneras, cuando pasado eso, es una experiencia que tratas de evitarlo luego, que seguramente la vas a hacer de nuevo a la macana, o peor todavía, pero el hecho de hacerla y de laburar y de poner la pintura y de hacer un empaste, sacar el empaste, raspar, todo eso, aunque no te sirva en la obra esa que estás haciendo, te sirve a vos como práctica, como laburo. Uno aprende a escribir haciendo palote y uno sigue ahora aprendiendo, ¿no es cierto?, haciendo y rehaciendo y laburando todo el tiempo que se pueda. No sé si es mi primer recuerdo, pero uno muy agradable, que son las partículas de tierra en un rayo de sol en el dormitorio de mi abuela.